Bienvenidos a este estudio de la doctrina secreta, que en esta ocasión tenemos a uno de los colaboradores que está con nosotros cada mes, a Miguel Ángel Burgos, que le damos la bienvenida y lo presentamos para aquellos que no lo han escuchado. Él es un estudiante y miembro de la Sociedad Teosófica en la sección mexicana, en particular en la ciudad de Puebla, donde están dos logias, la HPB y la Alfa. Ha sido y es un trabajador constante y entregado, y además en la difusión de la enseñanza teosófica se distingue por esa forma y el estilo que tiene de presentar los temas y poder llegar a un público que no es tan fácil debido a veces a la complejidad de la terminología o de la temática. Le damos la bienvenida nuevamente, repito, y lo dejamos para que presente el estudio de este día, 23 de junio, la historia de la cuarta raza. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias y gracias por permitirme participar con ustedes en este servicio. Y antes de iniciar, pues agradecido por aquellos que dirigen y que tienen un propósito claro respecto a compartir la enseñanza y recordar que solamente es mi opinión lo que voy a compartir respecto a de lo que he leído o lo que he escuchado. Y cada uno debe formar su propia opinión eh, para formarse un criterio propio y de este modo pues tener un claro, una más clara idea de cuál es el propósito de estos grandes seres que nos comparten esta información. Entonces, abordamos ya el tema siguiendo lo que propuso nuestro hermano Isaac en la participación anterior y continuó con la lectura. En estos comentarios, la maestra Blavatsky habla acerca de esta serpiente tortuosa, en latín, Coluber tortuosus, la calificación que se dice originada entre los judíos tenía un significado completamente distinto antes de que la Iglesia romana la desnaturalizara. Dice la maestra, en un sentido, entre otros, un sentido puramente astronómico. Aquí quiero dejar una nota porque consultando algunas publicaciones relacionadas con esta expresión, serpiente tortuosa, encontré, si gustan tomar nota, de la Comunidad Teúrgica Portuguesa, un artículo por Víctor Manuel Adrião que me pareció por lo menos significativo respecto a estas expresiones y tiene similitud con cómo lo aborda la maestra Blavatsky. Parece que él tomó consideración de este escrito de la maestra Blavatsky para su artículo y lo relacionaba con esto, eh, desde el punto de vista puramente astronómico, con los cometas y hace una relación respecto a la colaboración de estos peregrinos en el espacio, cuál es su función dentro de este orden y cómo influyen en los planetas del sistema solar, no solamente en el plano puramente material al cumplir su recorrido. Cita también de Job 26:13, cuando habla acerca de la actividad divina, cuando dice que por su viento ha pulido el cielo mismo. Me pregunto si acaso se referirá al viento solar. Su mano ha traspasado la serpiente deslizante o la serpiente tortuosa, cuando hace referencia a estos cometas y su función dentro de la armonía en más de un plano de percepción en este sistema solar.
haciendo referencia al hecho de que la maestra dijo que esta expresión serpiente tortosa tenía un sentido puramente astronómico, pero más que ello, sigue diciendo, a la serpiente caída de lo alto se le atribuía la posesión de las llaves del imperio de la muerte. Cuando, bueno, en esta participación, en estas citas de los comentarios de la maestra, cuando se habla acerca de las llaves del imperio de la muerte que se le atribuía a esta serpiente caída de lo alto, las llaves sirven tanto para cerrar como para abrir. Y entonces, si esta serpiente caída de lo alto tenía las llaves del imperio de la muerte, es decir, tenía el conocimiento y ocupó la llave para abrir ese conocimiento acerca de la muerte y dejar claro que en este plano de percepción la muerte puede ser vista como un enemigo, pero haciendo una cita de la obra de la maestra Blavatsky de Joyas de Oriente, cuando dice que la muerte es un camello negro que se arrodilla a la puerta de todos y que la muerte es un amigo y un liberador, pues entonces hace paso a la reflexión en el sentido de que, como en el caso de del servicio que rinde el señor Shiva como destructor de la forma, pero regenerador en una forma más perfecta, asimismo, la muerte, aunque es un enemigo o se le ve como un enemigo en este plano, en realidad no ocurre como tal, sino que como parte del orden universal, da oportunidad para que más bien cumpliendo la ley de los ciclos, se contribuya a una mejor oportunidad en el siguiente ciclo cuando uno ha concluido. Sigue diciendo, a la serpiente caída de lo alto se le atribuía la posesión de las llaves del imperio de la muerte hasta el día en que Jesús la vio caer como un relámpago del cielo. Cita la maestra al pie de la página Lucas 10:18 que dice, citando palabras atribuidas al Maestro Jesús, ante aquello él les dijo, contemplaba yo a Satanás ya caído como un relámpago del cielo. Algunas interpretaciones literales de estos pasajes hablan, citan como si él les otorgara a sus discípulos la posesión del poder de destruir demonios y mentiras. En este sentido, la maestra lo aborda de otra manera. Contemplaba yo a Satanás ya caído como un relámpago del cielo y concluye el párrafo con esto, no obstante la interpretación católica romana de esta cita. ¿Significa ello en realidad que hasta los demonios están sujetos al logos, el cual es la sabiduría? Pero al mismo tiempo, como contrario de la ignorancia, de lo que hablábamos, las llaves del conocimiento, como contrario de la ignorancia es Satán o Lucifer. Lucifer significa portador de luz y Satán significa resistidor. Y entonces, ¿en qué sentido resiste Satán a la ignorancia como portador de luz, que al mismo tiempo es el logos o la palabra, tal como se declara en los primeros versículos de el Evangelio de Juan?
Esta observación se refiere a la sabiduría divina, cayendo como un relámpago y avivando así las inteligencias de los que luchan contra los demonios de la ignorancia y la superstición. No hago más comentarios respecto al párrafo porque está muy claro. Cuando hablábamos acerca de los designios de aquellos que han decidido compartir el conocimiento, los grandes maestros de sabiduría, luchan contra los demonios de la ignorancia y la superstición, el oscurantismo mental, emocional, que ha subyugado a la humanidad durante siglos. Pero si esta alegoría de Satán descendiendo del cielo como un relámpago, cayendo como un relámpago, avivando las inteligencias, queda más claro cuál es la intención detrás de los dichos. Hasta el tiempo en que la sabiduría, sigue diciendo la maestra Blavatsky, en la forma de los espíritus encarnantes de Mahat, descendió de lo alto para animar y llamar a la tercera raza a la vida real consciente, la humanidad, si así puede llamársele en su estado animal e inconsciente, estaba por supuesto condenada a muerte, tanto moral como física. Estamos hablando está hablando la maestra Blavatsky en este sentido de la tercera raza raíz, pero en un intento de hacer una analogía, cuando cualquiera de nosotros prefiere sentirse en su ignorancia, aislado y en un constante peligro, actuando desde sus instintos puramente animales y ocupando su inteligencia al servicio de estos instintos para satisfacer su necesidad de sobrevivencia, su necesidad de pertenencia, su necesidad de satisfacer los sentidos a través de sensaciones más dirigidas a lo animal, pues desde luego en ignorancia está condenada a la muerte, tanto moral como física, como lo estaba en su momento la tercera raza raíz. Los ángeles caídos en la generación son mencionados metafóricamente como serpientes y dragones de sabiduría. Entonces nuestros egos reencarnantes, inspirados o animados como estas y por estas serpientes y dragones de sabiduría, son tales. Por otra parte, considerados desde el punto de vista del Logos, el Salvador cristiano, la palabra, como mencionaba yo, que se le llama así en el Evangelio de Juan, lo mismo que Krishna, que tiene la misma raíz, Christos, que Krishna, como lo declara la maestra Blavatsky en El carácter esotérico de los Evangelios, ya sea como hombre o como logos, puede decirse que ha salvado a los que han creído en las enseñanzas secretas, los ha salvado de la muerte eterna
y que ha vencido al reino de las tinieblas o infierno, como lo hacen todos los iniciados. Infierno significa el lugar que está abajo. Y si hacemos el intento de interpretarlo a través de la enseñanza del árbol sefirotal, pues aquí estamos viviendo en el lugar más bajo. Y en ignorancia, el reino de las tinieblas. Aquellos que han salido, como en el caso de la alegoría de la caverna de Platón, del reino de las tinieblas o infierno, y aquellos les han mostrado la puerta que se cierra detrás del neófito y solamente tiene camino hacia adelante. Una vez que han salido por esta puerta y han observado la luz, entonces, como ellos objetivamente y nosotros en un intento a partir de hacer más grande nuestro propio puente o antascarana para con nuestro trabajo purificar vehículos, el emocional, el mental, con el propósito de absorber la personalidad que hemos creído que somos en nuestro yo superior, como lo declara más adelante la maestra Blavatsky. Esta es la forma humana terrestre de los iniciados. Y en este sentido, haciendo referencia al trabajo que hizo un iniciado, el apóstol Pablo, y también por razón, sigue diciendo la maestra Blavatsky, de que el Logos es Cristo, el principio de nuestra naturaleza interna que desarrolla en nosotros el ego espiritual, el ser superior. Él, el apóstol Pablo, citó muchas veces en sus cartas acerca del Cristo y de cómo él trabajaba con el propósito de que aquellos que lo escuchaban obtuvieran su salvación, la salvación de su propia ignorancia, que los mantenía atados a la ilusión de que solo este plano ocurría. Él hablaba mucho acerca de esta enseñanza, desde luego con palabras que podían confundir a los que únicamente buscaban la interpretación literal, pero para aquellos que estaban instruidos en el conocimiento oculto, todos estos recordatorios que él hacía en su carta o en sus cartas quedaban muy claros. El principio de nuestra naturaleza interna que desarrolla en nosotros el ego espiritual, el ser superior, formado de la unión indisoluble del Buddhi, el sexto principio, y la eflorescencia espiritual de Manas, el quinto. En la clave de la teosofía, la maestra Blavatsky lo explica de manera análoga, pero con otras palabras. Habla acerca de que Buddhi es galvanizado por la esencia de Manas. ¿Y cuál es el sentido de esto? Vamos a leer la nota al pie de la página.
Dice la maestra Blavatsky, no es correcto referirse a Cristo, como hacen algunos teósofos, como Budi, el sexto principio del hombre. Este último, per se o por sí mismo, es un principio pasivo y latente. Es decir, es un principio pasivo porque opera como vehículo de Atman. Y mientras opera como vehículo de Atman, es pasivo y latente. El vehículo espiritual de Atma, inseparable del alma universal manifestada. En otras palabras, como dice en una cita el maestro Kotomi, somos fragmentos temporalmente aislados del alma universal, incluso del alma cósmica. Y sigue diciendo la maestra Blavatsky, solo en unión y en conjunción de la propia conciencia, es decir, una vez que el ego inferior ha trabajado, se ha absorbido en la esencia de Manas, y entonces ha sido iluminado, ha visto que su propia conciencia puede absorberse en aquello, es como Budi se convierte en el yo superior y en el alma divina, discernidora. Es decir, ya no tiene necesidad de pasar por razonamientos materialistas, sino que la verdad se trasluce casi con palabras o en palabras o directamente a la mente del que busca la verdad por intuición. El logos es sabiduría pasiva en el cielo y sabiduría activa por sí en la tierra, según se nos enseña. Entonces, el Cristo se activa, repito, porque Budi ha sido galvanizado por la esencia de Manas, no el Manas terrestre, el Manas que nos pone en vía de percibir lo abstracto y tomar conciencia de ello no por credulidad, sino por fe genuina, como lo explica en otra parte la Biblia cuando dice fe es la expectativa segura de las cosas que se aguardan con esperanza, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. Es decir, puede que con nuestros sentidos físicos no sean perceptibles esas realidades. Y en algún sentido es mejor porque en nuestra ignorancia y condicionamientos, ¿hasta dónde podríamos percibir con equilibrio esas realidades? Pero si tenemos conocimiento, tomamos el conocimiento que los grandes maestros han hecho disponible, entonces podemos hacer ejercicio de imaginación, es decir, una acción para generar imágenes en nuestra propia mente que nos abran camino a la percepción de esos mundos sutiles, por llamarlo de alguna manera, que son paralelos y están aquí junto con con el nuestro, solamente que nosotros no los percibimos. Releo el texto del párrafo. El logos es sabiduría pasiva en el cielo y sabiduría activa por sí en la tierra, según se nos enseña. Es el matrimonio del hombre celeste
con la Virgen del mundo o la naturaleza, según está descrito en el Pimander, cuyo resultado es su progenie, el hombre inmortal. Desde luego, este hombre inmortal no ocurre en este plano de percepción. Habrá personas que hasta digan, nadie ha regresado de la muerte para decirnos qué se vive allí. No es que nadie haya regresado de eso, son solamente estados de conciencia, pero ¿hasta dónde está dispuesto a recibir o está capacitado para recibir esa percepción? Concluyo con el párrafo. Esto es lo que el Apocalipsis de San Juan o en el Apocalipsis de San Juan se llama el matrimonio del Cordero con su prometida. Y cita al pie de la página la maestra Blavatsky Apocalipsis 19:7. Dice, regocijémonos y llenémonos de gran gozo y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, cuando la naturaleza ya no tiene simplemente una percepción materialista, ha purificado su vehículo, no solamente el físico, porque habrá y ha habido vegetarianos que han hecho mucho mal, pero si hacemos el intento de purificar estos otros vehículos, el emocional, el mental, ampliamos nuestro puente, nuestro propio Antascarana, que somos nosotros mismos, y entonces estamos en vías de absorbernos en aquello y hacernos activos en esos niveles. Esto es lo que el Apocalipsis de San Juan o en el Apocalipsis se llama el matrimonio del Cordero con su prometida. Y aquí el contraste. A esta esposa se le identifica ahora con la Iglesia de Roma, debido a la interpretación arbitraria de sus partidarios. Pero parece que olvidan que su ropa puede estar limpia y blanca exteriormente, como el sepulcro blanqueado. Y añado aquí a las palabras de la maestra la cita que ampliada dice que por fuera parece limpio, pero por dentro está lleno de huesos de muertos y de podredumbre. Entonces, ¿cómo estarán nuestros vehículos? Ahora hablando, regresando de la iglesia de Roma, parece que olvidan que su ropa puede estar limpia y blanca exteriormente, pero como el sepulcro blanqueado y que la corrupción que está, de que está llena por dentro, no es la rectitud de los santos, cita la maestra Blavatsky otra vez, Apocalipsis 19:8. Sí, a ella se le ha concedido estar vestida de lino fino, brillante y limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos, la naturaleza purificada. Y concluye la cita de la maestra Blavatsky, sino más bien esa corrupción del que está llena por dentro corresponde a la sangre de los santos a que ha dado muerte en la tierra. Y cita Apocalipsis 18:24. Sí, en ella se halló la sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido degollados en la tierra. Y aquí no hay necesidad de citar más.
de las acciones arbitrarias por conservación de dominio y poder que ha utilizado no solo la Iglesia Católica, sino otras más en las que los sacerdotes asalariados o de las técnicas de las cuales los sacerdotes asalariados se valen para mantener ignorantes y sometidos con supersticiones a los que, de los que se rodean de la humanidad. Pues hasta aquí las citas. Si me permiten ustedes, entonces paro de compartir para comentarios. Si hay ¿Algún preguntas, comentario? ahorita es el momento. Están abiertos los micrófonos. ¿Alguna aclaración, algún comentario sobre lo que acaba de decir Miguel Ángel? Compartir con nosotros. Pues mira, a veces cuando no hay preguntas, o todo lo entendieron. O todo. Si quieren, les ampliamos sus dudas con mucho gusto. Qué cual. Sí, porque entraste a la temática de la simbología. Ujú, Y sí, eso del rayo que cayó, a veces no está muy claro para los que estudian. Se puede prestar a confusión sobre qué puede haber sido. ujú. Y tú diste ahí una visión interesante. Está muy bien. A ver, entonces, ¿se va a tocar la campana? Bueno, me alegro que todos lo han entendido perfectamente. Había Disculpa, Miguel, hay una sí, pregunta en el chat. sí, la vi. Avi dice, ¿qué quiere decir que el alma se cristaliza? Mira, realmente es la primera vez que escucho esto. Te doy una interpretación, nada más es mi opinión. En nuestra personalidad está hecha en un sentido grande y claro de pensamientos. Cuando estos pensamientos se hacen duros, inamovibles, cuando cualquier estímulo que provenga de nuestro entorno es interpretado a través de las mismas ideas, como si fuera un choque en el que están como cristalizados esos pensamientos y entra una idea o un estímulo del exterior y choca con un pensamiento, rebota y choca con otro, rebota y choca con otro, rebota y choca con otro, y lo único que va a ocurrir permanentemente es que va a salir por el mismo lado y dirección. Es decir, el alma interna, si lo llamamos así, nuestras emociones y nuestros pensamientos relativos a la materialidad se cristalizan tanto que nuestras respuestas siempre son las mismas. Le damos un gran valor a las ideas que han llegado a formar parte de nuestra personalidad porque son de nuestros papás. Así me enseñó mi abuelita. Así lo comprendí de este maestro al que respeté mucho y así sucesivamente hemos sido condicionados para interpretar la vida de determinada manera y si nos acomoda y si esa es nuestra zona de confort
y ahí nos sentimos pertenecientes y que la vida está resuelta de esa manera, pues entonces no nos vamos a salir de ahí. Sí, ya Esa es entiendo. una interpretación mía. Sí, sí. Ahora, qué sería lo contrario? Desde luego, pesar si esas ideas, esos pensamientos nos acercan a la verdad o nos alejan de la verdad. Porque si lo hacemos de esa manera, entonces nuestra mente mayormente materialista empieza a flexibilizarse. Pero ese trabajo no lo puede hacer nadie por nosotros, lo tenemos que hacer cada uno. Entonces podemos ampliar nuestro antascarana, es decir, purificar nuestros vehículos, entender la vida de otra manera, ya no con la mente puramente materialista por una personalidad condicionada. Ya podemos hacer el intento por nosotros mismos de ir limpiando esas ideas. Se dice que así como en lo físico dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar, así si dos ideas contrarias intentan ocupar el mismo lugar de privilegio en nuestra mente, alguna va a ganar. Y puede ser que sea la limitante, la idea limitante, que no nos permite acercarnos a la verdad. Y en ese sentido, pues nuestra percepción se limita porque está condicionada, porque se ha dicho de paso, tendemos a que solamente escuchamos y vemos aquello que refuerza nuestra idea primaria, lo que refuerza esa idea, nuestra zona de confort. Y entonces todo lo demás que ocurra lo vamos a ir eliminando porque no fortalece nuestra idea de lo que pensamos que es correcto o de lo que pensamos que es la vida. Y en ese sentido, pues nos vamos a quedar en donde estamos. Y como hay otra idea en este sentido que dice, para comprender cierta área de experiencia, te puedes tardar 5 minutos o 50 años, a la vida le da lo mismo. Tal vez esas ideas nos permitan, tal vez entender la idea de un alma cristalizada. No se me viene a la mente otra. Yo alguna vez, Muchas parafraseándote, gracias, muchas gracias, Daniel, lo has explicado muy bien. una vez parafraseándote, Miguel Ángel, yo recuerdo que poníamos como ejemplo el marco que permito yo que entren las ideas, Ujú, sí, 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 como de un cuadro. sí, Algunas personas tienen el marco así, sí. algunas las tienen así y otras las tienen muy amplias. Eh, Tanto el que la tiene así como el que la tiene así puede incurrir, el de solo aceptar las ideas, pues muy, que lo han condicionado, las que sostienen, como dices tú, su espacio de confort y su vida más o menos, ¿no? No quiere cambiar, no quiere ver otra cosa porque hay una inducción a un cambio. Y las que están muy amplias es que a veces esa persona admite todas las ideas y pues no las valora demasiado, simplemente se abre a todo. Yo creo que el concepto que tú aclaras es importante porque tenemos que introducir el factor del discernimiento, ¿sí? Discernir de todas las ideas que estoy recibiendo en un marco más o menos regular, las que coinciden con mi marco y las que no coinciden, pero las que no coinciden no las rechazo tanto, sino las pongo por allá y después las analizo con el tiempo y mis propios procesos de cambio. Esas almas cristalizadas, incluso Eric Fromm les llamaba las almas muertas, porque dice que hace tiempo dejaron de aportar algo a la vida, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y sí, la pregunta que te hacen es muy buena y vale la pena
aclarar que en la Sociedad Teosófica nosotros tratamos de estar hasta cierto punto abiertos a conceptos que a veces puede ser que no coincidan con nuestro marco, pero que nos permitimos analizarlo e incluso posponer su comprensión con el tiempo. Eso nomás quería yo comentarlo, porque coincide mucho lo que a veces aclaramos a las personas que cuando vamos a empezar un estudio. Ujú. Vi un comentario de chat que hablaba acerca de del matrimonio de la naturaleza con el Logos o el Cristo. Bueno, re- haríamos bien en recordar que el Apocalipsis, como el libro de Job, casi casi son un manual que en lo oculto nos habla acerca del camino de la iniciación. Entonces, en este sentido, cuando se habla acerca de que la novia del Cordero viste ropas blancas, lino fino que representa las acciones de los santos, habla acerca de purificar los vehículos, es mi opinión. Purificar los vehículos para que se pueda realizar ese matrimonio con lo divino, con el Logos, que ya han realizado los iniciados cuando se llevan a cabo esas bodas. Entonces, se nos pone como un ejemplo de lo que es posible, porque otros ya lo han logrado. No sé si ya, Gracias, gracias Miguel, gracias Miguel. sí. Aquí hay alguien más, Enrique Choi. Mi pregunta va orientada en cuanto a esas bodas del alma, ¿no? Porque se supone que ya cuando esas bodas simbólicas que está en la Biblia es la unión de Manas con Budi, ¿no? Y yo lo asocio estaba leyendo la aventura del héroe de las mil caras, es un libro de Joseph Campbell, ¿no? Que habla justamente habla del proceso iniciático, ¿no? Y en una parte habla que hay una ayuda sobrenatural, ¿no? O sea que no toda la acción de liberación le corresponde al hombre o al jiva, ¿no? Sino que hay una ayuda que viene del cielo, ¿no? O sea, del propio Logos, ¿no? No sé qué opina el amigo, ¿no? De eso. Mira, te comento esto. Es una cita de, me parece, el maestro Kotomi, cuando dice que cada uno de nosotros, o cualquiera, que quiera saber más de ellos, o que quiera acercarse a ellos, es puesto a prueba. Y en este sentido, también dice, aquel que da un paso hacia nosotros, nos obliga a dar un paso hacia él o ella. Entonces, esa ayuda siempre está disponible para cada uno. No estamos lejos de esa ayuda. Siempre está cerca. Nada más que en nuestra mente material objetiva queremos casi casi verlos con nuestros propios ojos, sin darnos cuenta de que tenemos el conocimiento de que eso ocurre. Así es, el orden establecido contiene eso. El orden universal contiene eso. Forma parte de los que van más adelante, se esperan tantito y ayudan a los que van atrás. Si solamente avanzaran hacia adelante, podrían hacerlo. Pero el orden universal va en ese sentido. Aquellos que van adelante ayudan a los que vienen un poquito más atrasados. Así es en ese orden. No lo vamos a ver necesariamente con nuestros ojos, pero podemos, si como dice Isaac, abrimos nuestros sentidos, entonces
podemos darnos la oportunidad de ver esa ayuda, ver entre comillas, porque esa acción ocurre. En otras palabras, dice otra vez el maestro, solo por poner un ejemplo, cuando habla acerca del conocimiento arcano, un estudiante, a ver, parafraseando, dice que aquel que busca con celo el conocimiento arcano está demostrando que puede ser poseedor de él. Si buscas el conocimiento, entonces estás probando a la ley universal cuando dice, todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, a todo el que toca se le abre. No es una simple declaración, es una ley. No sé si eso responde a tu pregunta. Gracias. ¿Alguna pregunta más, muchachos, chicas? Si no, para hacer ya nuestra invocación y así allí, Salomón. Sí, hola Miguel. Hola, Salomón. Oye, con respecto a lo que se hablaba anteriormente de las personas que están condicionadas porque pues siguen las tradiciones pues, de sus padres, todo lo que le rodeó y sigue esas tradiciones, por lo tanto está condicionado. Pero yo he notado en algunas personas que están en esa situación a que aparentan ser felices. Por lo menos ellos dicen que así son felices, ¿no? Aunque no busquen algo más. ¿Cómo ves? Mira, realmente la condición de cada uno solo la conoce cada uno. No puedo hacer una interpretación de lo que viva cada quien. Si a ellos les facilita la vida vivirlo así, pues para mí está bien, ¿no? Como dice eh, en otro sentido la maestra Blavatsky, para aquellos que no logran los objetivos, pues habrá otras vidas en las que quizás podrán alcanzarlos, ¿no? Es eso, no podemos, bueno, yo personalmente me declaro incapaz de ver qué es lo que ocurre en el interior de las personas, ¿no? No sé qué las haga felices o qué las deje de hacer felices o cómo buscan la felicidad, porque a fin de cuentas, pues, la única felicidad real, genuina, de la que he escuchado es el del placer de ser quien veniste a ser, de ser quien eres, de que todos tus talentos y todas tus facultades, por ponerlas en acción, en servicio, desinteresado, sin esperar nada a cambio, pues entonces realmente eres quien veniste a ser y realizas esos potenciales pues eso le da un sentido muy grande a tu vida. Esa es de la única felicidad de la que yo he escuchado genuina y permanente, pero de otras, pues no te sé decir. Sí, exactamente. Pues te hablaba precisamente de unas personas que conozco que en realidad son personas de bien, hacen muy bien a sus familias y a las personas que les rodean. Y de esa manera es, bueno, como yo interpreto, que están siguiendo las mismas tradiciones de sus padres. Y aunque se podría decir que están condicionados, sin embargo, pues yo veo que son felices, que están bien, que se sienten realizados, ¿no? Gracias, Miguel. Sí, gracias a ti, Salomón. Mientras tanto, mientras Cornelio puede, Sí. A ver, Mari, por favor. Gracias, buenos días a todos. Gracias, hermano Daniel, por
compartirnos esta enseñanza. Yo lo que quería comentar es a propósito de la exposición de esta cristalización del alma. Bueno, esto que mencionaste de esa manera, quería comentar que en realidad tenemos, y un poco aunando a lo que acaba de preguntar Salomón, quería comentar lo siguiente. Muchas veces encontramos vidas que aparentemente son como muy felices y tranquilas, ¿no? Y ahí en esa felicidad y tranquilidad aparente, creo que hay o un estatus ya ganado por un trabajo hecho previamente, o en su defecto, también a veces, digamos, el hecho de no cuestionar nada, de seguir la tradición, tal vez las tradiciones sean buenas, pero lo veo, por ejemplo, en los casos de la religión, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a las personas que siguen de manera ortodoxa la religión de sus padres? Nunca cuestionan nada, siempre son aparentemente lo que se espera que sean, pero no sé hasta qué punto habría que contrastar también el hecho de que el conocerse a uno mismo también lleva a enfrentar las obscuridades, ¿no? Y las obscuridades nos permiten mm, poder trabajar nuestra interioridad, pero también es posible que nos dejemos llevar por ellas, ¿no? No sé, a lo mejor lo que digo es medio incoherente, pero me quedo pensando que el mundo no es plano, ¿no? Y las emociones y las vidas de las personas tampoco lo son. Y cuando son planas es que simplemente han dejado al otro la necesidad de llevar sus vidas sin que uno tome una posición activa, ¿no? Bueno, gracias. A lo mejor digo cosas locas, pero bueno, gracias. No, está bien lo que dijiste. Gabriel, mientras Cornelio, o Cornelio, no sé si ya abriste. Ah, Cornelio, adelante y luego tú, Gabriel, disculpa. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, Buen día. buenos días. Tengo yo una pregunta un poco, bueno, un poco más para el maestro Isaac Hawley. ¿Habrá la oportunidad de un día estudiar el libro rojo de Jung? ¿O lo has estudiado, Isaac? Sí, Ese libro, sí. el libro He rojo de estudiado Jung, una de hecho, parte, el libro es muy grande. el libro es muy Tengo grande. tengo una conferencia, ahorita las conferencias que voy a dar en Bolivia, una se llama El despertar del alma, que toco el primer capítulo y el segundo del libro rojo. Pues ahí voy a estar atento. Ese libro sí me interesa estudiarlo mucho, pero creo que es complejo ese libro. Mira, si tú te vas al original de Jung, vas a necesitar hay otro editor también, es psicólogo junguiano, que editó un libro para comprenderlo mejor a esta obra de Jung. No tengo aquí ahorita el dato de el autor de vamos a decir, de esa obra que explica bastante ampliamente la literatura junguiana. Pero si alguna vez tengo alguna participación en la conferencia de los domingos, voy a hablar con Magali, probablemente pueda introducir ese tema y lo podamos abordar desde el enfoque. Yo lo tomo como la enseñanza, a ver, deja ver el título, aquí lo tengo porque lo estoy viendo para manejarlo para Bolivia. Se La llama, la del domingo que viene. el Sí. domingo que viene me toca, El despertar del alma, el libro rojo de Jung, se llama. Ok. Pero no sé si me toca este domingo. No.
Según, disculpa Isaac, según yo tengo por aquí, no es, le toca a, me parece que es a Lupita Domingo. Sí, yo le voy a decir a Magali que me programe y tocamos ese tema, por lo menos son dos capítulos los que se abordan. Eh, la primera fase, cuando él es llevado tiene las primeras experiencias en 1913, 1918, tiene una serie de visiones y experiencias que le llevan de alguna forma, a escribir ese libro, ¿sí? Y es muy interesante porque parte de esas experiencias le sirvieron a él para desarrollar ciertas hipótesis en su obra, en la psicología analítica, ¿no? Entonces, y cuando estuve ahorita trabajando el libro de Lam-Duat, el libro eh, de las, el libro de las puertas o el libro de los muertos egipcios, se parecen las fases que te dice el libro de los muertos egipcios mucho a las etapas que Jung vivió como visiones. Entonces, podemos hacer esa comparación, incluso con la enseñanza oculta, en una sesión a la que yo le diré a María, Magali. Ali, que me ponga una fecha. Y sí, con gusto lo podemos ver. Gracias, muchas gracias. Sí, Cornelius. Gracias, Está Gabriel. gracias. Miguel, muchas gracias por todo este trabajo tan hermoso que haces periódicamente. Mi pregunta se relaciona con aquella ley universal que dice el que si pides se te dará, o si toca la puerta se te abrirá. Entonces yo pienso que todo el mundo, o la mayoría de los seres humanos siempre piden bienes materiales y poco digamos, para el desarrollo espiritual. Entonces mi pregunta, ¿esto tiene que ver con nuestra evolución o es por el tiempo tan denso que estamos viviendo en este momento? ¿Esa es la pregunta? Sí, Mira, yo te comparto mi interpretación, nada más. Nada más es eso. Como ley de la naturaleza, está activa siempre. En conciencia, o sea, si tomamos conciencia de que las cosas son así, de que así funciona y de que está todo el tiempo abierto para ti la posibilidad de, entonces, tenemos necesidades materiales, físicas, ineludibles. Hay otras más sutiles, cada vez más sutiles, que nos acercan a la naturaleza del ser. Si decimos que lo material es indispensable y que no es lo único, entonces, y que como ley universal se cumple en todos los niveles, entonces la pregunta no sería si está bien o está mal buscar en lo más material o en lo más sutil, sino quizás reconociendo la necesidad de lo material, hacer una proyección o más bien una introyección, porque es echarte una visión hacia ti mismo, usando nuestra mente auto o nuestra conciencia que nos permite vernos a nosotros mismos, Autorreflexivo. sí, autorreflexiva, para ver dónde está lo que más vale para ti, sin dejar de lado lo otro. ¿Qué es más valioso para ti? ¿Qué es lo que anhelas, no lo que necesitas, sino lo que anhelas?
Porque pues necesitamos, creo que Francisco de Asís decía que para ser feliz necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Pero no somos Francisco de Asís. Entonces, sin dejar de lado lo uno, en un intento de percibirnos a nosotros mismos, porque como dijo en otras palabras, en otra parte el Maestro Jesús, donde está tu tesoro está tu corazón, ¿qué es lo más valioso para ti? Sin dejar de lado lo que es necesario. Y pues cada uno tiene su propia respuesta. Gracias, Miguel. Sí, Bueno, yo veo que ya no hay preguntas. Les voy a pedir a todos que hagamos el cierre con la invocación que siempre tenemos de Ani Besant. Les pido un minuto que cerremos nuestros ojos y repitamos internamente las siguientes frases. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. vida. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepan que es uno con todo lo demás. Así sea y gracias a todos.